necesitas a Jesús como un leproso necesita a Jesús. ¿Te des cuenta o no? Nosotros necesitamos a Jesús como este leproso necesitaba a Jesús. Por ahora los dejaré con esas frases que mediten en su mente y su corazón. Vamos a volver a ellas al final cuando estudiemos el versículo 1 y el 4, pero vamos a brincar directamente de un paracaídas al versículo 1 para intentar, con la ayuda del Espíritu, entender lo que Mateo, el autor bíblico, y lo que el Espíritu de Dios quiso comunicar por medio del versículo 1 y el 4. Leamos Mateo 8, 1 y 2 una vez más. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Un leproso inmundo se acerca a Jesús. Ese es el punto de los versículos 1 y 2. Pero quiero que nos enfoquemos en el versículo 1 y observemos lo que estamos leyendo. Vea el versículo 1 conmigo. Dice: cuando descendió Jesús del monte. Cuando descendió Jesús del monte. Créalo o no, esta pequeña frase es importante para cualquier estudiante de la palabra que quiere interpretar lo que está diciendo Mateo. Porque esta frase, cuando descendió Jesús del monte, nos dice que Mateo, el autor bíblico, está pasando de un punto de enfoque a otro punto de enfoque. En particular, dedicó el capítulo 5 al 7 a darnos el discurso, la predicación, la enseñanza del sermón del monte. Y ahora Mateo nos dice que esto ha cambiado su enfoque, se está bajando del monte. Y esto hace mucho sentido porque, como vamos a seguir viendo mientras estudiemos Mateo, el capítulo 8 y 9 se van a enfocar un poquito más a otra cosa. En el Sermón del Monte vimos la autoridad de Jesús como el Mesías. Es más, cuando se termina el Sermón del Monte, si usted mira el capítulo 7, dice el versículo 29, les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Sí ve eso? 7:29. En otras palabras, estamos viendo una divina enseñanza. Es como que si Dios mismo estuviera enseñándoles y ellos lo observaron, lo escucharon y lo entendieron. Es una autoridad en cual enseñó, demostrando que Él es el Mesías por medio de su enseñanza, por medio de su palabra. Pero en el capítulo 8 y 9 se va a dejar un poco el discurso primordial y Mateo va a dedicar estos 2 capítulos para demostrar ahora su autoridad en una manera palpable y visible. Nos va a contar alrededor de 10 milagros o señales. Y cuando usted vea estos 10 milagros en el capítulo 8 y 9, quiero que los entienda como demostraciones que Jesús es el Mesías. O sea, 5 y 7, capítulo 5 y 7, la autoridad del Mesías en su palabra. Capítulo 8 y 9, la autoridad de Jesucristo en su poder. Su poder sobre la enfermedad, su autoridad sobre los demonios, su autoridad sobre la creación. Él va a calmar la tormenta. La autoridad de su palabra, ahora la autoridad de sus hechos. Sí hay una transición clara que Mateo quiere que observemos cuando dice que cuando descendió Jesús del monte. Pero hay otra cosa que permítame resaltar en breve. Cuando vemos esa frase, cuando descendió de Jesús del monte, creo que Mateo quiere darnos algo más. Si usted va al capítulo 5:1, solo vaya ahí bien brevemente, el capítulo 5:1, cuando empezó el sermón del monte, en el capítulo 5:1 nos dice el texto, viendo la multitud, Jesucristo, Él subió al monte. ¿Sí ve eso? Entonces Mateo nos está dando una imagen del Mesías subiendo a un monte
y luego Él se va a dirigir a enseñar al pueblo del nuevo pacto. Va a dar instrucción de Dios al pueblo. Y ahora estamos terminando el Sermón del Monte y Mateo dice de nuevo, ese Jesús se baja del monte. Y usted dice, pues esto no, tal vez nomás nos está dando una imagen práctica, subió y bajó. No, yo no creo que esto es accidental. Recuerde que su audiencia primordial son judíos. Y lo que un judío yo creo que va a encontrar difícil de no captar, es decir, pues esto me recuerda mucho de Éxodos 32. Me recuerda mucho de cuando Moisés subió al monte. Y cuando Moisés subió al monte y trajo la ley de Dios al pueblo del antiguo pacto. Y cuando Moisés, Dios lo usó y le dijo a Moisés en Deuteronomio 18 que iba a venir alguien mayor que Moisés. Eso es lo que dice Deuteronomio 18. Iba a venir uno como Moisés, pero superior a Moisés. Iba a traer las palabras de Dios en su boca. Deuteronomio 18 y 19. Iba a dar demostración de que Él vino directamente de Dios por medio de sus obras poderosas. En otras palabras, creo que cuando vemos esta frase, cuando descendió Jesús del monte, y Mateo está repitiendo esto de Mateo 5:1 cuando subió y bajó, creo que lo que Él quiere que el judío en particular y nosotros veamos es alguien más grande que Moisés está aquí. El quien profetizó Moisés está bajando de esa montaña y lo vas a ver. No creo que es accidental, que Él va a demostrar ¿cuántos milagros? 10. No creo que es accidental. Creo que Mateo quiere que nos fijemos en el Éxodo, donde Dios demostró un gran poder, ser el Dios de Israel, por medio de 10 plagas. Y ahora vamos a ver a Jesús bajando del monte con 10 señales poderosas. Eso es mi nota sobre esa frase cuando descendió Jesús del monte. Ahora, vea el texto conmigo, versículo 1. Dice que descendió del monte y dice, le seguía mucha gente. La Biblia de las Américas dice, le seguía grandes multitudes. Eso es lo que significa la palabra en el lenguaje original, grandes multitudes. Había un número muy grande que estaba observando Mateo. Y de hecho, Mateo estaba ahí mirando esto. So dice, hay grandes multitudes. Y quiero que tomemos 2 notas de esta frase, grandes multitudes. La primera es breve. Quiero que empiece usted, mientras estudiemos Mateo, empiece a notar las grandes multitudes, porque las vamos a seguir viendo. Mateo nos va a seguir hablando de las grandes multitudes, y él cuando las usa quiere que aprendamos algo de ellos. Regularmente no hagas lo que ellos hacen. Regularmente esa es la enseñanza. Entonces, mientras estudiemos Mateo, empiece a enfocarse un poco en cómo responden estas grandes multitudes. Pero segundo, creo que hay algo más específico que Mateo quiere que veamos cuando dice, descendió debajo del monte, y luego nos dice, y había unas inmensas multitudes siguiéndolo. No fue accidental que puso eso en el texto. ¿Qué será lo que Él quiere que nos enfoquemos? En que hay mucha gente, una cantidad numerosa. Pues esto es mi argumento. Después de estudiar el Evangelio de Mateo y después de ver que en los próximos 2 capítulos van a haber 10 señales y demostraciones de poder, que Jesús es el Mesías, el Hijo en carne y hueso, creo que lo que quiere decir Mateo es esto: va a haber muchos testigos de estas señales. Va a haber una gran multitud de gente que lo vio con sus propios ojos, estas demostraciones de poder. En otras palabras, Jesús no lo hizo en una esquina, como dijo un comentarista. No lo hizo en un secreto. Lo hizo de una manera muy visible, donde la audiencia era grande y estaba empezando a pensar, creo que tal vez sí es el Mesías. Creo que eso es la razón. Muchos testigos. Ahora, el versículo 2, sígame conmigo. Después de que nos da esto, dice, y he aquí, vino un leproso.
He aquí, esa frase es un hebraísmo, es una palabra que usaban los hebreos. No sé si han notado que cada cultura usa sus propias palabras, ¿verdad? Una vez escuché a un puertorriqueño decir, eso es chévere. Y yo dije, ¿qué significa eso? Y luego le dije, y él me dice, es la manera que nosotros decimos que eso es buena onda, ¿verdad? O los mexicanos dicen, eso es buena onda, etcétera, etcétera. Eso es un mexicanismo, un puertorriqueñismo. Esto es un hebraísmo. Y lo que dice cuando dice, he aquí, es la manera hebrea de decir, pon atención, mira. Es como que si la cámara, si estuviéramos viéndolo, ahora se está enfocando y dice, quiero que veas en cerca lo que vas a ver ahorita. Observen, pongan atención. ¿Qué es lo que Mateo quiere que nosotros veamos juntamente con las multitudes? No es difícil entenderlo. Versículo 2. He aquí, pon atención, vino un leproso. Un leproso. La palabra lepros literalmente significa escamoso. Se refiere a piel escamosa. ¿Okay? Y describe a alguien que tiene algún tipo de enfermedad, anomalia, cutánea, terrible, físico y visible. Tiene enfermedad en la piel, cual es evidente y la puedes ver. Algunas traducciones parafraseadas traducen el versículo 2 de la siguiente manera. Un hombre con una grave enfermedad de piel se acercó a Jesús. Otra traducción parafraseada dice lo siguiente: un hombre que sufría una terrible enfermedad de piel se acercó a Jesús. Ese es el entendimiento. ¿Okay? Quiero darle unas breves notas acerca de la lepra en el mundo antiguo, porque nos va a ayudar a entender el contexto en cual Mateo está hablando, ¿verdad? Cuando somos intérpretes de la Biblia, queremos regresar al tiempo bíblico. La meta de un intérprete no es traer la Biblia al tiempo moderno. La meta de un intérprete es regresar al tiempo de la Biblia, y así vamos a entender lo que quiso decir Mateo. Entonces, la lepra, ¿cómo se entendía en el primer siglo? En el primer siglo, así como hoy, había diferentes tipos de enfermedades de piel y podían variar de gravedad, ¿verdad? Hoy en día, si alguien le dice que tiene una enfermedad de piel, pues puede ser algo menor o puede ser algo grave y tiene que ir a un médico para averiguar qué tipo es. Pues en el mundo del primer siglo había lo mismo. Y podían llegar a ser muy serias, hasta el punto de que la piel se estuviera pudriendo de afuera, lo que nosotros conocemos como la lepra moderna a veces. Y en esta ocasión de severidad, también si se está pudriendo la carne, pues da un fuerte olor, y era algo evidente y visible, y algo contagioso en muchos casos. La gravedad de la piel, de la lepra que tiene este hombre en el versículo 2 no se nos especifica, pero el contexto de que hay muchos testigos y de que Jesucristo lo va a sanar implica que era una lepra seria, una de esas lepras permanentes, una de esas lepras que lo identificaban como alguien desechado de la sociedad. Entonces, la implicación clara es que tenía una lepra no de las más bajas, una lepra un poco más severa. La Biblia también tiene mucho que decir acerca de un leproso. Es decir, vamos a suponer que nosotros fuéramos un grupo de judíos en el tiempo de Jesús, y a mí se me parecía un tipo de enfermedad en la piel. La ley mosaica, las escrituras nos decían qué tenían que hacer conmigo y qué tenía que hacer yo. Y si usted lee, note esto, note Levíticos 13 en sus apuntes, apunte Levítico 14, Números 12, Deuteronomio 24. Estos pasajes en el Antiguo Testamento nos dicen qué tenía que suceder si un hombre o una mujer se identificaba con enfermedad de piel. Tenía que presentarse, de acuerdo a Levítico 13, a ser examinado extensamente por los sacerdotes. Se escucha un poco avergonzoso, me imagino, me estoy tratando de poner en esa situación, pero la idea es que tenían que ver que no fuera contagioso para el resto de la sociedad. Entonces él se presentaba y había un proceso donde él tenía que examinar las heridas, y estaban buscando por pelos blancos literalmente en la herida.
Si ellos encontraban un pelo blanco, eso significaba que tenía una lepra seria y contagiosa y tenían que removerlo de inmediato. Este proceso era un poco extensivo y detallado. Incluso a veces tenían que ponerlo en cuarentena 7 días, luego él regresaba, lo examinaban y si no estaban seguros lo ponían en cuarentena otros 7 días y podría durar meses este proceso. Pero si te encontraban con la lepra que tiene este hombre, si este era el asunto, Levíticos 13 y 14 nos dicen que tenía que el sacerdote oficialmente a pronunciarlo como inmundo, impuro. Y cuando él hacía esta pronunciación oficial, significaba que él ahora, después de su cuarentena, si lo tuvo así, no podía regresar a su familia. Tenía que ser removido de su familia, removido de su esposa y sus hijos, removido de su sociedad, y nunca más, hasta que fuera sanado, podía permitirse entrar en la presencia de Dios en el templo. No podía traer sacrificios, no podía ir los domingos a la iglesia, no podía levantar sus manos en adoración con los hermanos, estaba excluido totalmente de la sociedad del pueblo redimido. En adición a esto, como muchos de ustedes saben, esto causaba que un lepro sea aislado, es decir, vivía solo y se moría solo. O se podía tener la opción de juntarse con otros leprosos, ¿verdad? Porque tienen la misma enfermedad. Y esto era común, tener una comunidad de leprosos. Todavía es común, si usted va a lugares como India, donde hay comunidades de leprosos. Y si esto, de acuerdo a la ley mosaica, en Levíticos 13 y 14, si estos encontraban a gente que no era leprosa, vamos a suponer que me proclamaron y decían que era inmundo, y si yo pasaba por ustedes y yo te miraba, tenía que tener una ropa que me identificaba como leproso, tenía que cubrir mi boca, mi labio, y tenía que decirles a ustedes, soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Aléjense de mí. Como pueden imaginarse, esto tiene como un estigma, ¿no? Imagínense, no solamente ya no puedes estar con tu esposa, no solamente ya no puedes ver a tus hijos, ya no vas a ver a tus abuelitos, ya no vas a ver a nadie de tus parientes, no solamente perdiste tu trabajo y no puedes seguir trabajando, no solamente ahora has sido excomulgado, por decirlo así, de tu sociedad y tu familia. En adición a esto, piensen esto, ya no puedes ir al templo para hacer oraciones, para ofrecer un sacrificio para perdón en fe, para traer alabanza y adoración, para ir a las fiestas religiosas. Esto llevó como consecuencia un estigma y regularmente cuando mirabas a alguien que tenía lepra, la sociedad llegó a decir, este hombre no tiene el favor de Dios y Dios no quiere nada con este hombre. Pueden ver cómo concluimos eso. Y en adición a eso, a veces en el Antiguo Testamento Dios castigaba y traía disciplina por medio de dar lepra. No sé si se recuerdan de Aarón y Miriam, que en una ocasión estaban murmurando de Dios y su líder escogido Moisés. Y cuando ellos murmuraban, Dios le dijo a Moisés, hey, no sé si sabes esto, pero están murmurando mi nombre. Y les mandó como un acto de disciplina lepra para caer en ambos. Y los tuvieron que remover del campamento. En ocasiones Dios sí traía juicio o un castigo, una disciplina a su pueblo por medio de la lepra. No en toda ocasión, pero en varias ocasiones. Y esto llevó como fama que si tenías lepra, eras un hombre, una mujer pecadora, rechazada por Dios, y Dios no quiere nada contigo. Y por lo tanto, tal vez uno de ustedes me ve y tiene su hijo y dice, hey, no te acerques a él, aléjate, mijo. Ese es el contexto. Creo que por esto, trasfondo de la ley mosaica, de las escrituras hebreas, esto es lo que tiene Mateo en la mente, él siendo un judío y escribiendo a judíos que primordialmente, cuando dice, y he aquí un leproso se postró ante él. Postró ante él.
Mira esa frase conmigo. Se postró ante él. Esta es una palabra que nosotros hemos visto antes cuando estudiamos Mateo. Es la palabra proskuneo. Esta palabra casi siempre se refiere a una postura de adoración, a una deidad. ¿Te acuerdas en Mateo 2? Piense con esto conmigo, Mateo 2. Entran los magos, ¿se recuerdan? Los magos del Oriente. Ha nacido el Mesías en el capítulo 1. Y en el capítulo 1, Mateo nos dijo que el ángel se le presentó a José y le dijo, lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego les dijo, esto es para que se cumpliese lo que se dijo por medio del profeta, que la Virgen dará a luz y lo llamarás Emmanuel, Dios con nosotros. Así termina el capítulo 1 y inmediatamente, Mateo nos lleva a Jerusalén. Y entran estos magos del Oriente que han escuchado acerca de este Mesías. Y Dios le demostró por medio de un milagro, una señal de que el Mesías judío había nacido. Y entran estos con unos, estoy imaginando, como gentiles extranjeros a la ciudad de Jerusalén. Y le dicen a los habitantes de la ciudad, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos venido a adorarlo. Proskuneo, la misma palabra. ¿Qué están diciendo los magos? Venimos a rendir nuestras vidas al quien Dios envió para salvar a judíos y gentiles. Y hemos visto su estrella en el oriente y está en esta ciudad, el rey de los judíos. Hemos escuchado que él perdona pecados. Venimos a entregar nuestras vidas a su señorío. Venimos a adorarle. Y luego Mateo repite esa palabra 2 veces más en el capítulo 2. ¿Por qué le comparto esto? Yo creo que Mateo está poniendo su mano y regresando a Mateo 2. Y está diciendo, mira lo que hace el leproso. En la misma manera que dijo, mira lo que hacen los magos y los gentiles. Creo que le está diciendo a su audiencia, mira lo que hizo este leproso. Proskuneo, su rostro está en el piso, en reverencia a Jesucristo. ¿Y qué está reconociendo? ¿Qué estará reconociendo este leproso cuando se postra ante él? Creo que la respuesta se encuentra en lo que él dice. Mire lo que dice después de que se postra en adoración, obviamente implicando de que es Dios en carne y hueso. Mire esto. Dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor. Kyrios, ¿qué significa Kyrios? Kyrios significa un amo o alguien que gobierna sobre tu vida. También se puede usar como una forma de alto respeto, como si yo hablo con alguien y le digo señor Pérez o señora, etcétera. En el mundo los griegos usaban esto para un alto respeto. Pero también, especialmente en la mente judía, Kyrios se usaba para referirse a Yahweh, a deidad. Es lo que los judíos decían en el Antiguo Testamento cuando decían Adonai, Señor. Para la mente judía también tenía el entendimiento de que es Dios cuando usa esta palabra. Es más, los cristianos llaman a Jesús Señor, reconociendo su gobierno, que Él es amo y que Él es Dios en carne y hueso. Ahora, ¿en qué manera lo está usando el leproso? Como intérpretes queremos saber, pues Mateo, ¿en qué manera lo está usando el leproso? Creo que la respuesta es clara. Creo que él no simplemente quiere ser respetuoso con Jesús. Él está con su rostro en el piso, adorándolo. ¿Se recuerda cuando Juan se postró en el libro de Apocalipsis con su rostro al piso hacia un ángel? ¿Se recuerda lo que dijo Juan, lo que le dijeron el ángel a Juan cuando se postró de esa manera? Le dijo, levántate, soy un ser creado como tú. ¿Adora a quién? A Dios. Creo que si leemos el trasfondo y el contexto, vemos que él está postrado y está diciendo, tú eres Dios. Y más que esto, ¿qué le pide el leproso?
límpiame. Eso no lo puede hacer ningún hombre. ¿Qué es lo que está reconociendo este leproso? Si puedo usar las palabras de un comentarista, el leproso se dirige a Jesús como Señor, no simplemente en el sentido de Señor con respeto, sino como un reconocimiento de la deidad. Sintió que estaba en la misma presencia de Dios y que por lo tanto Jesús podía curarlo de su terrible enfermedad. El leproso acudió con confianza porque creía que Jesús era compasivo, pero con reverencia porque creía que Jesús era Dios. De hecho, esta es la manera que toda criatura debe hoy responder a Jesús. Él es Señor. Y los que lo rechazan como Señor son culpables de rechazar lo que Él es. Esta es la manera en cual toda la criatura debe de hoy, en su misericordioso tiempo, reconocer. Y lo que un día, acuerdo a Filipenses y las Escrituras, toda criatura va a reconocer a fuerzas, le guste o no, porque toda lengua confesará que Él es Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Y qué le pide? Versículo 2. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Puedes limpiarme, observe esa frase. Literalmente significa, tienes el poder de limpiarme. Esa es la idea. O sea, esta petición no se trata de si Jesús es capaz de limpiarlo. No está diciendo si puedes en el sentido de que no sé si tienes la habilidad y el poder. Esto no es lo que está pasando. No se trata de que si Jesús puede, sino si Jesús desea y quiere hacerlo. Este leproso se está refiriendo a la voluntad del Señor de hacerlo. Está reconociendo su soberanía y su autoridad. Estoy de acuerdo con Lenski, aunque no en todo, pero en esto creo que Lenski está correcto. Un comentarista que escribió su comentario sobre Mateo y dijo lo siguiente: el leproso no está expresando dudas con respecto a la voluntad de Jesús, sino su propia humilde sumisión a Jesús, acerca de quien no tiene ninguna duda de que Jesús de hecho lo sanará, si en su sabia y buena voluntad piensa que eso es lo mejor para él. Para decirlo de otra manera, lo que ha dicho Lenski, el leproso está confiando completamente en la soberanía del Dios en carne y hueso, completamente en la soberanía compasiva y la voluntad de Cristo para que Él decida lo que es mejor para su vida. En otras palabras, Él sabe que Él tiene la habilidad de sanarlo, pero lo sane o no, Jesús va a seguir siendo su Señor. Y por cierto, creo que hay lección práctica para nosotros en la manera que pide este leproso y se presenta ante Dios con su inmensa necesidad. Porque mientras usted y yo, cristianos, esperamos en esta tierra, le aseguro que vamos a presentar peticiones dolorosas y cual nosotros vamos a considerar como inmensa necesariamente que Él conteste ahora. Y aquí creo que vemos un ejemplo de la actitud y la postura y la fe que debemos de tener cuando pidamos algo al Señor. Tal vez le estás pidiendo a Dios por un auxilio, por una misericordia, por una ayuda, por una benevolencia que fuertemente sientes que necesitas.
Y aquí vemos una manera sabia y honrosa, una actitud que debemos de tener cuando pedimos. Y esta es: pide. Pero pide confiando completamente en la soberanía compasiva y la voluntad de Cristo para que Él decida lo que es mejor para nosotros en lo que le estamos pidiendo. Pida que Él decida en su buena soberanía y sabia sabiduría hacer lo que le place, que será lo mejor para ti y para mí. Como lo puso un escritor, el leproso reconoce que Jesús tiene el derecho de decidir si concede o no su petición. Reconocer que Dios tiene el derecho de conceder o rechazar una petición no es falta de fe. Es el acto máximo de dependencia de la compasión de Dios y exige una gran confianza y compromiso por parte de una persona desamparada. Hay algo más que debemos de observar aquí de esta petición. No sé si usted notó algo, pero el leproso no dice sáname, dice límpiame. ¿Sí vio eso en el texto? Creo que esto es significativo porque ¿se recuerda que le dije que un leproso tenía que ir ante el sacerdote? Y se recuerda que le dije que solo un sacerdote, de acuerdo a Levíticos 13 y 14, si determinaba que el hombre tenía lepra, lo tenía que declarar inmundo, impuro. Y eso significaba que él era inmundo ceremonialmente. No podía entrar jamás al templo hasta que fuera sanado. Creo que la idea aquí, cuando él dice límpiame y no sáname, es que él quiere poder entrar de nuevo a la adoración y ser aceptable ante Dios. Quiere ser recibido por Dios. Ya sabe lo que es rechazado por la sociedad, ya sabe lo que es ser rechazado por todos los demás, incluso tal vez sus mejores amigos, pero lo que él no quiere es ser rechazado por Dios. No sáname, límpiame, es lo que pide. Él quiere ser recibido por Dios. Y me pregunto, tengo que hacerlo, me pregunto si habrá alguien aquí que quiere ser recibido por Dios. Has sido confrontado con tu pecado. Sabes que como la lepra ha infectado tu mente, tu corazón, tus pensamientos, tu voluntad, estás infectado totalmente con rebeldía. Dios ama esto y tú lo odias. Dios odia esto y tú amas lo que Dios odia. El pecado ha infectado cada área de nuestras vidas y nacemos en ello. Y tal vez el Espíritu de Dios en esta estación ha traído convicción a tu vida y decir, oh, quiero ser recibido, pero estoy sucio. Soy inmundo. Si ese eres tú, pon atención a lo que sucede con lo que Él pide. La respuesta. El resto del versículo 3 y 4 se enfoca a la respuesta de Jesús a este hombre. Y en el versículo 3, lea conmigo. Jesús extendió la mano y le tocó. Le dijo, yo deseo, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús extendió la mano y lo tocó. Esto es alarmante. Yo estoy seguro que cuando los primeros lectores leyeron eso y los primeros testigos oculares vieron esto, imagínense estando ahí siendo un judío y vieron que Jesús lo tocó, se alarmaron, porque la ley mosaica no solo prohibía
a los leprosos acercarse a otros. La ley mosaica también prohibía a los judíos tocar cosas o personas impuras. Y el propósito de la ley era para que ellos mismos no fueran infectados o que no fueran hechos inmundos ellos mismos. Levítico 5:3. Y piensen esto. Hay multitudes de gente mirando lo que Jesús está haciendo, tocando a este leproso. Me imagino que sus ojos se abrieron grandes para ver qué iba a suceder después de que este rabí toca a un leproso. Pero pon eso a un lado. Aún más que esto, imagínense cómo se sintió el leproso cuando el Dios en carne y hueso lo tocó a él. Se acercó a él, amado, recibido, abrazado por el Verbo hecho carne. El eterno Hijo de Dios, que nació de una virgen, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, el Verbo hecho carne, Jesús, el Cristo, tocó al intocable, abrazó el menospreciado. Y no solo esto, sino note algo conmigo de este texto que no se puede perder. Le tocó diciendo: quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. ¿Sí vio lo que sucedió? El hombre inmundo es tocado por el único hombre limpio, y en lugar de que el hombre limpio se vuelva inmundo, el hombre inmundo se volvió limpio. Jesús no fue contaminado, totalmente al revés. El limpio purificó al inmundo. I don't know about you, but I want to be touched by him. No sé de usted, pero yo quiero que él me toque. Al instante su lepra desapareció. Literalmente el griego, su lepra fue limpiada. No desapareció, la versión debe de decir limpiada, porque eso es lo que dice el texto. Lo que estamos viendo aquí, iglesia, es una demostración absolutamente asombrosa y milagrosa de la autoridad de Jesús en la tierra sobre los efectos de la caída y el pecado. Acuerdo al mundo antiguo, en el contexto en cual la lepra se encontraba, la lepra era incurable en el mundo antiguo. Si se recuerda de 2 Reyes 5, el gobernante de Sirio entendía esto y se consideraba, acuerdo a 2 Reyes 5, prácticamente muerto, y suplicaba día y noche por la misericordia divina de la deidad. Si puedo citar un comentarista, los rabinos de la época de Jesús consideraban la curación de un leproso que era tan difícil como resucitar a los muertos. Otro historiador de la iglesia escribe: los maestros judíos posteriores consideraban que la lepra era similar a la muerte y la limpieza del leproso era similar a la resurrección de un muerto. O sea, lo que estamos viendo aquí y lo que esa gran multitud está viendo aquí es un milagro. Y como les dije, quiero que vean los milagros no solamente como milagros, sino como demostraciones del poder de Dios en la tierra, en la persona de Jesús.
para identificarlo como el Mesías y el Rey y el único Salvador para Israel. Vamos a ver más de esto cuando lleguemos al versículo 17 en semanas posteriores y el capítulo 9. Pero por el momento quiero que tome apuntes de esto conmigo. Escríbalo en su teléfono, escríbalo en un papel. Cada vez que usted vea un milagro en el Evangelio de Mateo o en los Evangelios, hay un mensaje que usted y yo tenemos que entender del milagro. Y quiero que los escriba. Son 3. ¿Están listos? El primero: cuando veas una señal como la que estamos viendo aquí, un milagro, una demostración de poder, tenemos que aprender y entender que esto confirma la identidad y el mensaje de Jesús. Confirman la identidad y el mensaje de Jesús. Es decir, cuando ves estos señales milagrosos, ellos autentifican las afirmaciones de Jesús. O sea, si Jesús dice que Él es el Hijo de Dios y resucita a los muertos, Él es el Hijo de Dios. Si Jesús dice Él es el Rey de los judíos y el que nació ciego ahora ve, esto identifica que lo que Él dice es veraz. Si Jesús dice el que tiene fe en mí es perdonado de sus pecados, esto significa que lo que Él dijo es verdadero y veraz. Las señales apuntan hacia algo. El señal apunta hacia algo. La señal no es el tema grande, lo que apunta es lo que debemos de enfocarnos. Y una de las cosas que nos enseña cuando vemos una demostración de poder es Jesús, quien dijo que el ser es veraz y todo lo que Él dice es veraz y demanda confianza de su audiencia. Él es el Cristo, el descendiente de David, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el siervo de Yahweh que vino como sustitución expiatoria por los pecados de su pueblo, para pagar en suficiencia y totalidad y recibir el juicio y la ira que merece todo pecador que pone fe en Jesucristo. Esto identifica el mensaje, lo confirma el mensaje. Segundo, cuando ves estas demostraciones de poder, dan una demostración del carácter, el carácter compasivo de Jesús. Cuando vemos esta sanación del leproso, no podemos parar de ver el amor tierno y la compasión que Jesús demostró a ese hombre caído que se acercó confiando en que el soberano iba a ser compasivo con él. Si usted está dudando, con corazón roto, si Jesús el soberano será compasivo con usted, esta demostración de compasión debe de mover su mente a decir: sí, es compasivo. Y si el rechazado fue recibido por Jesús por venir a Él, sí recibirá al rechazado que venga a Él de esa misma manera. En Mateo 9:36, solo escríbalo, Jesús ve las multitudes mientras Él está sanando y dice que fue lleno de compasión por ellos. Las demostraciones de poder demuestran su compasión. Tercero, las demostraciones de poder nos dan un anticipo, una prueba de la era venidera, ¿Has notado que el mundo en el cual vivimos es caído? El mundo en el cual vivimos es caído, lleno de enfermedades, lleno de muerte, lleno de sufrimiento, lleno de terremotos, lleno de los efectos de lo que sucedió en ese jardín cuando Adán se rebeló en contra del Creador. Y él murió y todos sus descendientes murieron juntamente con él y la creación se cayó, gimiendo hasta el día, dice Romanos 8, hasta el día de la renovación de todas las cosas, en cual el Señor Jesucristo resucitará al vivo y al muerto, y el impío será puesto en una ira eterna del infierno, y el justo será renovado en cuerpo
físico para morar en un lugar nuevo, nuevos cielos y la nueva tierra. Pero no estamos ahí hoy. Pero cuando vemos una demostración de poder de Jesús, vemos un anticipo de lo que Jesús está prometiendo a todo pecador que viene a Él. Ese leproso va a morir, ¿sí o no? Va a morir, va a entrar, va a ir al sacerdote, lo van a declarar que es limpio, va a regresar tal vez con su esposa, va a abrazar a sus hijos, va a entrar al templo, va a cantar los himnos del día sabático, va a poder tal vez leer las escrituras hebreas en la sinagoga y va a regresar, pero él va a morir. Pero él sabe algo. He knows something. Él sabe que en el que ha puesto fe, le ha prometido que va a renovar todas las cosas. Y un día, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, no va a haber más lágrimas, no va a haber más muerte y sufrimiento. Y esto es un anticipo de ello, una prueba de ello. Y con todo esto en mente terminamos con el versículo 4. Versículo 4, entonces Jesús le dijo, después de que él está sanado, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Hay dos cosas que tenemos que aprender aquí de esta instrucción. La primera es que Jesús se está sometiendo a la ley de Moisés como el hijo perfecto, obediente. Cuando usted lee Mateo, ve muchas acusaciones injustas de los líderes religiosos que pensaban que Jesús vino a quebrantar la ley, que él estaba en contra de Moisés. No. ¿Qué nos dijo en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo? Yo no vengo a abrogar la ley y los profetas, yo he venido a cumplirlas. Él se demuestra como un hijo obediente, el perfecto sacerdote, el perfecto holocausto y sacrificio. Cuando él se somete a la ley de Dios y dice, hey, estás sano, pero Levíticos 13 y 14 te instruye que vayas al sacerdote para que te examine. Y recuerde esto, el único que puede proclamar a alguien limpio en la ley mosaica es un sacerdote. Lo manda a que se vaya a él. Y esa frase un poco confusiva o que trae un poco de confusión y debate, mira el versículo 4, dice, no le digas a nadie. ¿Sí ve eso? Esa frase es muy debatida, no vamos a entrar en el debate ahorita, pero le está diciendo que no le diga a nadie más. Entonces mucha gente le llama esto el secreto mesiánico, que Jesucristo quiere mantener esto secreto de alguna manera, y hacen muchas observaciones en por qué Él quiere mantener esto secreto. Por el momento no vamos a entrar al debate, aunque más en el futuro vamos a entrar, pero por el momento esto está escrito aquí y la respuesta está aquí para nosotros. Él no quiere que le diga a nadie, no porque nunca les va a decir, sino Él quiere que primero se presente al sacerdote. Es lo primero que Él quiere que hagas, vete al sacerdote. Y eso nos lleva a la segunda cosa que tenemos que aprender de aquí, la última. Jesús nos dice que le dijo que se presente y haga lo que está escrito en Levítico acerca de presentarse al sacerdote para que el sacerdote lo declare limpio si es que Dios en verdad lo ha sanado. Y mire lo que dice el versículo 4, nos dice la razón por qué. Dice, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Literalmente dice como un testigo para ellos, eso es lo que significa. Lo que debemos ver aquí es que el sumo sacerdote perfecto, Jesús, ha sanado a este hombre y Él como sumo sacerdote ha declarado divinamente limpio a este hombre impuro. Y ahora lo manda al resto de los sacerdotes para que les demuestre esta evidencia. Piensen cómo se ve esta conversación. Imagínense, va el hombre, tiene las vestimentas de leproso y está corriendo al templo a ver al sacerdote y llega.
Y el sacerdote lo ve por lejos y dice, oh, este leproso está llegando, corriendo hacia mí. Le da un poco de espanto y lo dice, hey, creo que eso es Juan. Sí, ese es Juan. Yo lo declaré a él inmundo. ¿Qué está haciendo este hombre? Le dice, Juan, no te acerques. Y él dice, sacerdote, Aarón, no. Mira mis dedos. Mira mi rostro. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió, Juan? El Mesías ha llegado. Pero ¿quién te sanó, Juan? Él me dijo que será limpio. ¿Quién te dijo que era limpio? Jesús. Esta mañana, cuando estaba con los varones, estaba enseñando esto y le dije, ¿qué significa esto? Y uno de ellos dijo, significa que Jesús es el sumo sacerdote. Eso es lo que significa. Es el sacerdote con todas letras mayúsculas. Entonces, ¿sabe lo que debe de hacer ese sacerdote? ¿Dónde está? Porque yo necesito ir a Él también. Este es el punto del pasaje, hermanos. Esto es lo que Mateo quiere que veamos aquí. Cuando Jesús sana a este leproso y Él da una vista palpable, una evidencia de que Él es sano y el que era impuro ahora es limpio, toda la multitud debe de decir, ese es Jesús el Mesías, que viene y rescate del juicio venidero. Y todos deben decir, yo también soy leproso. Tal vez no lo veas en mi piel, pero está en mi corazón. Como dijo un comentarista, al igual que la lepra, el pecado infecta a toda persona. Y es feo, repugnante, corruptor, contaminante y aliante e incurable para el hombre. You are a leper. Si pudieras ver la condición espiritual en cual nacemos, las manchas y las llagas pudriéndose por dentro, naciste vivo físicamente, muerto espiritual. Y no hay nadie que te pueda rescatar y sanarte. Excepto al que sanó a este leproso. Habrá un leproso aquí. Habrá un leproso aquí que está viendo a este leproso venir a Jesús y dice, yo quiero ir también. Yo iré también. Si estás dudando si el juez del mundo está dispuesto a perdonarte por tus pecados, aquí vemos una respuesta. He is willing. Él quiere. Ven a Él y sed limpio. Y para los que han sido perdonados, si usted dice, no, yo he sido perdonado. Las Escrituras dicen en uno de los evangelios, en Lucas en particular, que habían 10 leprosos. Y Dios sanó a todos. No a todos, sino a esos 10. Pero se fueron. Y solo uno regresó. Un gentil. Para dar gracias. Para los que han sido perdonados en Cristo, ya no somos leprosos. We're clean. Recuérdate.
Recuérdate dónde estabas y dónde estarás sin Él. Y recuérdate de la sangre que derramó inocente para el impío, para que pudiera ser purificado. Y deja que el elogio, la doxología y la alabanza y la gratitud llenen los labios de los redimidos. Y ve y dile, no al sacerdote, ve, dile a otros leprosos que conoces a Jesús, que solo por un toque puede hacer a un impuro puro. Oremos juntos.